Muy buenas gente y bienvenidos a un nuevo vídeo. Antes de nada quería daros 1.000.000 de gracias por toda la confianza que habéis depositado en este canal. Me habéis mandado muchísimos mensajes que han sido un apoyo impagable y en gran parte gracias a ellos estoy hoy de nuevo aquí. Dicho esto, como han pasado ya varios meses desde la última vez que comenté el conflicto, en las próximas semanas quería recuperar de cierta forma el terreno perdido y hablar a grandes rasgos de los acontecimientos más importantes que se han ido sucediendo en ese tiempo. La mayoría de los que seguís este canal estáis acostumbrados a un formato mensual, hablando del conflicto frente por frente. Esta vez el análisis será un poco diferente, ya que estructuraré la información en torno a cuestiones que considero clave. Intentaré no extenderme mucho y hacer el vídeo lo más ameno posible. Empecemos. Muchos me habéis preguntado cómo estaba el conflicto de Siria. Bien, si lo tuviese que definir en pocas palabras, diría que durante los meses centrales de 2016 la situación se ha ido complicando, sobre todo para las SDF. Hace meses os comentaba cómo Rusia estaba tanteando el terreno para obtener un acuerdo entre Bashar al-Assad y una parte de la oposición. Era obvio que Rusia no iba por la victoria total en Siria, sino que se conformaba con mantener la situación más o menos bajo control. Lo que ya me parecía casi imposible era que Bashar al-Assad e Irán apostasen por una carta muy arriesgada de cara al futuro. Y me explico. El acontecimiento que en mi opinión marcó un antes y un después en estos pasados meses fue la entrada de Turquía en el conflicto sirio, escoltando a una amalgama de grupos de terroristas que decían que iban a combatir a ISIS, pero cuyas verdaderas intenciones era acabar con las fuerzas democráticas. Asistimos al hecho de que un ejército de la OTAN apoyase de forma directa y descarada a terroristas en la conquista de un territorio. Decimos conquista porque debemos hablar con propiedad, ya que ninguno de esos fanáticos que cruzaron la frontera era nativo de la zona. Los habitantes de Yarabulus miraban desde las filas de las SDF cómo la horda de Erdogan usurpaba su tierra, sabiendo que desde ese momento sería prácticamente imposible recuperarla. Por otro lado, es obvio que toda esta operación colonial se hizo con el conocimiento, al menos parcial, de Moscú, Damasco y Teherán. Cuando los primeros tanques turcos asomaron por la frontera, la condena por parte de la alianza fue de lo más tímida, algo impensable hacía tan solo unos meses. Durante semanas, Erdogan estuvo muy ocupado reuniéndose con Damasco y sus aliados, para conseguir de estos una especie de permiso que le diese espacio para introducir sus garras en el norte del país. Pero, ¿qué ganaba Siria dejando que le invadiese su vecino del norte? La respuesta es Alepo, la ciudad más importante tras la capital. Al-Qaeda había estado sosteniendo allí una ofensiva contra el sector gubernamental, abriendo una importante brecha en las defensas del perímetro sur. Ni siquiera unos extensos bombardeos conseguían resultados decisivos, pero las tornas pronto cambiarían. En pocos días, Al-Qaeda frenó en seco, debido a que Erdogan cerró el grifo de las armas. No nos engañemos, Al-Qaeda en el norte de Siria es un poderosísimo músculo militar, con buen armamento, militantes altamente motivados y tácticas sofisticadas. No debemos ser unos ilusos y creer que toda esta potencia bélica surge de la nada. El puño de Al-Qaeda golpea con dureza el norte de Siria gracias a la arteria que lo alimenta desde Turquía, esa línea de la vida sin la que los yihadistas no serían más que un montón de fanáticos con palos y cuchillos, y si acaso alguna que otra reliquia de la Guerra Fría. Pero sucedió que Ankara paró de bombear suministros, y esa potente maquinaria de guerra consistente en miles de yihadistas y un buen puñado de tanques se vio inmovilizada en una posición muy difícil de defender, que ni siquiera permitía el tránsito fluido de provisiones al interior de la ciudad. Hezbollah desplegó entonces a sus fuerzas de élite en la zona, y junto al ejército sirio fueron recuperando poco a poco el terreno perdido, cerrando de nuevo el asedio sobre la parte insurgente de la ciudad. ¿Qué podemos extraer de todo esto? Pues bien, la primera conclusión es que Erdogan utilizó y todavía utiliza a Al-Qaeda como un peón para lograr sus ambiciones. La organización terrorista funciona cuando quieren que funcione, cuando hay que presionar a Rusia o amenazar con la quiebra del Estado sirio. Pero el turco es además un zorro muy astuto en el terreno psicológico, y supo sacar petróleo de las disputas entre gobierno y las SDF. La coalición liderada por los kurdos tenía, a esas alturas del conflicto, un poder casi incontestable sobre la línea norte del país,
mientras que las fuerzas pro Damasco se sentían cada vez más impotentes. Entre esas fuerzas destacamos a las diversas formaciones de la SNDF. Esas milicias han ido adquiriendo la mala costumbre de saltarse la cadena de mando, emprendiendo acciones al margen del ejército. Las escaramuzas entre SDF y milicias pro Damasco eran habituales en Qamishli y en Hasaka, tal y como reportamos en numerosas ocasiones en este mismo canal. En el caso de Hasaka, la situación degeneró progresivamente hasta un combate a gran escala desde mediados de agosto, del que las SDF salieron victoriosas. Tras fuertes combates, intercambio de artillería e incluso bombardeos, las SDF acorralaron a las fuerzas pro gobierno en el centro de la ciudad, obligándolas a negociar una retirada. Como consecuencia, todas las fuerzas gubernamentales se retiraron del casco urbano, a excepción de la policía y los funcionarios que trabajaban en una zona muy concreta del centro de la urbe. Con esto, el poder del gobierno de Bashar al-Assad en la zona se desvaneció por primera vez en todo el conflicto, haciendo saltar todas las alarmas entre la línea dura del nacionalismo sirio. Dicho sentimiento fue muy bien explotado por el turco, y las SDF acabarían pagando bastante caro este arriesgado y precipitado movimiento. El castigo llegaría en forma de invasión turca por un lado y de indiferencia por parte de Siria y de sus aliados por otro. Tengo mis dudas sobre si las SDF fueron o no espoleadas desde Washington, pero sea como fuere, queda claro que calcularon muy mal su estrategia, sobre todo teniendo en cuenta que el gobierno ya se encontraba en una situación muy precaria dentro de esa ciudad. Lo que sin duda fue una vergüenza es que Barack Obama abandonase a su suerte a las SDF, sabiendo que son su aliado más efectivo en la lucha contra el Estado Islámico. Es de suponer que los kurdos tomaron buena nota del valor de la palabra de los Estados Unidos, y en el futuro no podremos culparles si en vez de aliarse con nosotros acaban poniéndose en la órbita de Rusia, ya que en estas pasadas semanas hemos antepuesto las ambiciones de un loco racista y fanático a la razón y al sentido común. En mi opinión, una de las peores cosas que tiene Occidente es que nuestros mandatarios están tan ciegos que ni siquiera son capaces de reaccionar cuando la realidad les explota en la cara. Durante la operación turca para desalojar al Estado Islámico de la frontera, tuvo lugar un suceso que pasará a la historia por ser uno de los más humillantes para el ejército de los Estados Unidos. Un grupo de militares de ese país entró en Siria por el paso fronterizo de Al-Rai, internándose en una zona que acababa de caer en manos de grupos que aquí la prensa denomina moderados. No tengo ni la más remota idea de en qué pensaban las mentes brillantes de la Casa Blanca cuando decidieron jugar con la vida de sus soldados y enviarlos a esa ciénaga de podredumbre yihadista. A lo mejor creían que esas cabezas huecas iban a sentarse y hacer una merienda con los militares de Estados Unidos. Desgraciadamente, para esos soldados la situación fue mucho más tensa y peligrosa. Al llegar, fueron recibidos por una multitud de primates enfurecidos. En un abrir y cerrar de ojos ya se había llegado a los puños, pero por suerte el ejército turco estaba allí y pudo ponerse en medio y evitar que aquello degenerase en un cruce de balazos. Pero la escena surrealista no termina aquí. Al hacerse imposible cualquier cooperación, el ejército turco se vio obligado a escoltar a los americanos de vuelta a la frontera. Las imágenes de esa procesión no tienen pérdida, y en ellas podemos ver a los militares conduciendo a través de unas columnas de yihadistas que los insultan y los amenazan con decapitarlos. Los traductores de la Casa Blanca debían estar de vacaciones, y de esta forma la administración permitió que esa humillación quedase impune. Que un país tan orgulloso como Estados Unidos permita esto dice mucho del actual estado de la política en Occidente. Dicho todo esto, en la parte final del vídeo me gustaría tirar un poco más por el hilo de lo sucedido en Hasaka y hablar sobre uno de los problemas de fondo que padece el Estado sirio. Ese problema no es otro que el creciente poder de las milicias. Hasaka es solo el último desmán de unos milicianos que han ido poco a poco devorando a las instituciones de Siria. Lo que comenzó siendo una fuerza de apoyo para el ejército sirio ha terminado convirtiéndose en un dolor de cabeza para el gobierno y una amenaza al poder centralizado en el largo plazo. Si miramos al pasado, según avanzaba el conflicto, se hizo cada vez más obvia la necesidad de desplegar a un número mayor de unidades por todo el país. Los militares no contaban con los números necesarios para cubrir combates que se extendían en múltiples direcciones y a lo largo de cientos de kilómetros. El origen de esa carencia lo encontramos en que el ejército sirio nunca llegó a movilizarse al 100% de su capacidad,
y no lo hizo principalmente debido a dos razones: una primera oleada de deserciones al comenzar el conflicto y la desconfianza más o menos fundada que planeaba sobre muchos militares. Conforme pasaban los meses, la necesidad de hombres se convirtió en un problema grave, y entonces llegó Irán con una propuesta para estandarizar y entrenar a unas emergentes fuerzas paramilitares, que de hecho ya operaban sobre el terreno pero no tenían una plantilla común. El propósito de las NDF o Fuerzas de Defensa Nacional era en teoría que los nativos defendiesen ellos mismos su tierra, independientemente de su cultura o religión. El problema comenzó cuando esas milicias fueron creciendo en influencia y en poder, a la vez que los señores de la guerra al mando usurpaban las funciones del Estado y se convertían en una especie de intermediarios a los que los civiles tenían que recurrir para todo. A lo largo del conflicto hemos asistido a enfrentamientos esporádicos entre ejército y milicias, siendo incapaces los militares de meter en cintura a ese estado paralelo. El éxito de las milicias en el campo de batalla es evidente, pero el precio a pagar es tal vez demasiado grande. Aparte de esto, el problema del desequilibrio creciente entre ejército y milicias tiene una dimensión mucho mayor que el nacimiento de una serie de sátrapas al abrigo de la guerra. El ejército tiene que competir muchas veces en inferioridad de condiciones con ciertas milicias. Véase, por ejemplo, el caso de la compra de armas. Algunas milicias privilegiadas están patrocinadas por magnates de la clase mercantil siria. Esas milicias, por imposible que parezca, lucen muchas veces mejor armamento que el soldado común sirio. Mientras que, por ejemplo, la mayoría del ejército se tiene que conformar con modelos de blindados que ya están obsoletos, podemos ver que ciertas milicias, incluida Hezbollah, han podido comprar modernos tanques T-90 a Rusia. En resumen, muchas unidades regulares tienen que conformarse con un equipamiento y un entrenamiento muy pobres, dependiendo además de reclutas que están desmotivados. Las milicias, por el contrario, pagan mejor y ofrecen unas condiciones más atractivas con las que el ejército no puede competir en la actualidad. Todo esto que os acabo de contar a lo mejor tiene más sentido si lo ponemos en el marco de un caso práctico. A principios de junio pasado, el ejército sirio emprendió una operación que tenía como objetivo final recuperar Raqqa. Por primera vez en meses, el ejército sirio pisaba esa provincia, y no solo eso, sino que avanzaba a buen ritmo por el desierto. No obstante, a finales de ese mismo mes todo se torcería. Con las líneas del gobierno estiradas por el desierto, el Estado Islámico emprendió un contraataque general en toda la provincia, empleando a numerosos suicidas para atravesar las líneas de los militares. Una de las unidades de retaguardia rompió la formación y comenzó a retirarse ignorando las órdenes del alto mando. A partir de ahí se produjo una reacción en cadena, y toda la columna que se adentraba en Raqqa se desmoronó. En medio de una retirada caótica, decenas de soldados se quedaron atrapados en el desierto. Lucharon por su vida durante varios días, mientras que el mando y el gobierno estaban paralizados, unos lamentándose y otros acusando a Rusia del fracaso. Entre muertos, heridos y desaparecidos, las bajas sumaron varios cientos, en uno de los mayores desastres militares de esta guerra. Con esta derrota, considero que quedaron de sobra probadas las limitaciones del ejército a la hora de abrir nuevos frentes, además de una casi total dependencia del apoyo aéreo ruso. Con unas barreras tan evidentes, es probable que en Damasco sean muy conscientes de que recuperar la situación de preguerra es casi imposible. Siria ha perdido casi por completo su independencia, encontrándose ahora en manos de sus aliados. En el largo plazo, veremos si la jugada del norte de Alepo le resulta favorable o no, ya que Turquía se sabe cuándo entra en un país, lo que no se sabe es cuándo sale, y si no que se lo pregunten a Chipre. Erdogan va a montar una colonia en el norte de Siria, siguiendo el patrón de la que ya tienen en aquella isla. Además, opino que ha sido sumamente arriesgado dejarle capturar esa zona, ya que ahora tienen a tiro de piedra el sector de Sheikh Nayar, y con ello podría hacer peligrar la ciudad de Alepo en cualquier momento. Esto de jugarse toda una carta puede traer consecuencias muy feas en el futuro, y lo que veo es que Erdogan es el único que siempre gana, ya que está jugando en todas las mesas. Ahora más que nunca, considero que Bashar al-Assad y la oposición moderada deben alcanzar un acuerdo. Es eso o dejar que Siria se hunda en el fango yihadista, permitiendo así la creación de otro emirato talibán, solo que esta vez no estará en un rincón perdido de Asia, sino aquí mismo al lado de Europa.
y Teherán. Cuando los primeros tanques turcos asomaron por la frontera, la condena por parte de la alianza fue de lo más tímida, algo impensable hacía tan solo unos meses. Durante semanas, Erdogan estuvo muy ocupado reuniéndose con Damasco y sus aliados, para conseguir de estos una especie de permiso que le diese espacio para introducir sus garras en el norte del país. Pero, ¿qué ganaba Siria dejando que le invadiese su vecino del norte? La respuesta es Alepo, la ciudad más importante tras la capital. Al-Qaeda había estado sosteniendo allí una ofensiva contra el sector gubernamental, un acuerdo entre Bashar al-Assad y una parte de la oposición. Era obvio que Rusia no iba por la victoria total en Siria, sino que se conformaba con mantener la situación más o menos bajo control. Lo que ya me parecía casi imposible era que Bashar al-Assad e Irán apostasen por una carta muy arriesgada de cara al futuro. Y me explico. El acontecimiento que en mi opinión marcó un antes y un después en estos pasados meses fue la entrada de Turquía en el conflicto sirio, escoltando a una amalgama de grupos de terroristas que decían que iban a combatir a ISIS, pero cuyas verdaderas intenciones era acabar con las fuerzas democráticas. Asistimos al hecho de que un ejército de la OTAN apoyase de forma directa y descarada a terroristas en la conquista de un territorio. Decimos conquista porque debemos hablar con propiedad, ya que ninguno de esos fanáticos que cruzaron la frontera era nativo de la zona. Los habitantes de Yarabulus miraban desde las filas de las SDF cómo la horda de Erdogan usurpaba su tierra, sabiendo que desde ese momento sería prácticamente imposible recuperarla. Por otro lado, es obvio que toda esta operación colonial se hizo con el conocimiento, al menos parcial, de Moscú, Damasco. Estáis acostumbrados a un formato mensual, hablando del conflicto frente por frente. Esta vez el análisis será un poco diferente, ya que estructuraré la información en torno a cuestiones que considero clave. Intentaré no extenderme mucho y hacer el vídeo lo más ameno posible. Empecemos. Muchos me habéis preguntado cómo estaba el conflicto de Siria. Bien, si lo tuviese que definir en pocas palabras, diría que durante los meses centrales de 2016 la situación se ha ido complicando, sobre todo para las SDF. Hace meses os comentaba cómo Rusia estaba tanteando el terreno para obtener. Muy buenas gente y bienvenidos a un nuevo vídeo. Antes de nada quería daros 1.000.000 de gracias por toda la confianza que habéis depositado en este canal. Me habéis mandado muchísimos mensajes que han sido un apoyo impagable, y en gran parte gracias a ellos estoy hoy de nuevo aquí. Dicho esto, como han pasado ya varios meses desde la última vez que comenté el conflicto, en las próximas semanas quería recuperar de cierta forma el terreno perdido, y hablar a grandes rasgos de los acontecimientos más importantes que se han ido sucediendo en ese tiempo. La mayoría de los que seguís este canal